buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Pa' Su Calaverita, recomendaciones, miscelánea y cambalache de temporada. Ya me lo aprendí. ¿Quién puso ese nombre tan original? Ustedes díganme. Se ve que se esforzaron en ello. Sabía de lo que estaba hablando. Sí, eso no fue ChatGPT. ChatGPT no puede darte eso. Sí, demasiado original. Sí, no sabe qué es el cambalache en primera. Estamos en el jamón de la torta de octubre. Sí, justo en medio. Qué rápido. En el octubre yo comentaba que siento el ambiente muy halloweenesco, a diferencia de otros años. Lo siento bastante halloweenesco. Tal vez es mi feed. Sí, puede ser tu feed. Es el algoritmo que ya me conoce. Pero en general siento que la gente está muy entusiasmada al respecto. No sé si es igual para ustedes. Eso me gusta, no lo sé, yo no lo he percibido como tan distinto. ¿Tú qué opinas, El? Sí, no, yo igual muy halloweenesco. También creo que el algoritmo pues sabe lo que nos gusta y qué hacemos, y entonces lo que también hay, es una realidad muy adaptada a nosotros. Hay que tener eso. Solo quiero decirles que yo sí estoy mal vibrado. Acabamos de grabar el capítulo número 3 de la 5ª temporada. Estuvo fuerte. Los relatos están fuertecitos. Necesito relajarme. Sí, necesitamos un poco de plática amena, plática chida, recomendaciones chidas. ¿Se escucharon cosas aquí en el DEPA? Sí, hubo un par de soniditos un poco extraños. Que todavía tenemos que analizar la grabación para ver si es una auténtica. Y hacemos psicofonías, parte 2. Ya les avisaremos. Infantiles. Psicofonías infantiles. Ya basta de niños, por favor. Ya no quiero tener pesadillas, ya quiero dormir. Y para no tener pesadillas, entonces nos vamos a la primera sección de nuestra querida Calaverita, que es sobre los estrenos de la semana. Pues tenemos un estreno que creo que se nos fue un poquito en las primeras semanas. Se estrenó el 2 de octubre, pero sí quería traerlo porque a mí me llamó mucho. No la he visto. Se llama Him, pero yo vi el tráiler y me llamó mucho la atención. O sea, como que me dio mucha curiosidad. Porque, bueno, ¿ustedes también vieron el tráiler? Sí. No, yo ni siquiera sabía de su existencia. Okay. Sí, no. Lo ponen mucho. Era mi tarea. Mi tarea era hacer una lista de todas. Que siento que salió en Weapons, ¿no? Cuando fuimos. Yo siento que he visto el tráiler como 3 veces por todas las veces que he ido al cine esta temporada. ¿De qué va? Tal vez sí lo vi y mi fútbol americano. Entonces sí sé cuál es. Okay. Sí. Que está, o sea, la primera vez que yo lo vi dije, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Qué? Y entonces me llama mucho la atención porque, bueno, yo soy fan del fútbol americano y entonces como que esa combinación entre pues terror y fútbol americano, dije como que ok. Lo mejor de lo mejor de lo mejor. Sí. Como que meses esperando la temporada de la NFL y meses esperando esta temporada de octubre y es ambas. A Shippo, nuestro perrito, le da terror verte gritarle a la pantalla cuando los Rams están fallando. No quiero hablar de eso. ¿Eres una más? Si pierde mi equipo, pierde mi familia. Sí. Está de ahí como te está viendo Shippo. Ya. Estoy a nada de golpear la pared como vato. Pero bueno, es una película que dice que es de terror deportivo psicológico, ¿no? Entonces está eso interesante. Está dirigida por Justin Tipping y escrita por Zach Akers y Skip Bronke, que la verdad no me sonó ningún nombre, le busqué y tampoco sale nada relevante, pero está producida por Monkey Paw Productions, que es la productora de Jordan Peele. Y ahí está todo. Eso está muy bueno. Eso está muy bien. Jordan Peele, este actor, escritor, director productor. De Get es una Out. orquesta. Sí, gran cosa que es Jordan Peele. Entonces yo creo que ya con ese nombre atrás, como que ya respalda más. Y pues la sinopsis dice que es un prometedor mariscal de campo de fútbol americano, que es invitado a entrenar en el aislado complejo del veterano mariscal de campo de un equipo dinástico. O sea que va a entrenar con su ídolo. Con los Patriotas. Okay. Sí, con Tom Brady. Sí, y justo como que el tráiler te muestra ahí como unas cosillas así de ¿qué estás dispuesto a dar por la fama, ¿no? Que además en el contexto particularmente de la liga que es más famosa de este deporte, que es la liga estadounidense, pues sí hay mucho poder, mucha riqueza y entonces un poco la idea es eso, ¿no? Que estás dispuesto a dar si te damos la fama. Sí, porque además es como una idea falsa de que estás ahí por el deporte. No, o sea, estás ahí
por el dinero, por los millones los de anillos y las dólares chicas que hay en juego, ¿no? Es asqueroso lo que ganan, asqueroso. sí, O sea, a mí sí, me sí. gusta la liga, pero a veces como que sí me da pena que me guste porque sí es demasiado mucho dinero, así que dices... Ajá. Sí, y cuando, bueno, yo como que apenas me cayó el 20, que cuando estás ahí en el, digamos, en el emparrillado, no es que yo lo haya hecho, sino más bien como hice este ejercicio de ponerme en su lugar. Es que no nada más eres un deportista, eres un showman. O sea, claro. Esto no se trata nada del deporte. Esto se trata del entretenimiento de millones de personas un domingo en la tarde, ¿no? Entonces, obviamente... Ahí Un domingo en la mañana, en la tarde, en la noche, lunes en la noche, jueves en la noche. Nada más para dejarlo ahí claro. La gran mayoría de la semana está Exacto, dominada por la NFL. Sí, no, es el deporte, digamos que es lo mínimo, de aquí es el pretexto de aquí. Y pues a mí me gusta y siempre celebro las nuevas propuestas, que justo a Jordan Peele creo que es lo que le gusta. Sí. Traer nuevas historias, nuevas narrativas, que sea más allá del jumpscare, etcétera, ¿no? De hecho, acabo de recordar que escuché que Jordan Peele estaba atrás de Weapons. O sea, era como yo quiero producir eso, yo quiero producir eso, yo quiero producir eso. Y al final Zack se decidió por otra producción. Que fue Blumhouse, ¿no? Creo que Weapons sí. es de Blumhouse. Me parece que sí. No. ¿O A24? Yo no sé. No. Talk to Me. No. Bring Her Back es de A24. Es de A24 que nos trajeron también Talk to Me. Gran cosa. Gran cosa. Sí. Viene Talk to Me 2. Viene Talk to Me 2. Viene Talk to Me 2. Ansioso, definitivamente sí. Sí, entonces eso, ¿no? Jordan Peele andaba atrás de Weapons, pero no lo logró. Okay. Pero sí me parece que tener el nombre atrás de esto es interesante. Sí, a mí ¿Quién me sabe llama. qué hubiera pasado si Jordan Peele hubiera estado atrás de Weapons? ¿Hubiera sido una película aún mejor? Interesante y difícil de sacar una conclusión. Pero por ahora yo creo que por el hecho de ser una historia original se merece que uno vaya al cine a verla. Sí, completamente. Ojalá Cosas todavía frescas. esté, porque estrenó el 2 de nos octubre. tardamos. Sí. Para cuando esto salga. Para cuando esto salga, probablemente ya tal fue muy vez lejos. ya se Está fue. bien. Pero ya saben, en internet. Búsquenla. Sí, exactamente. Sí. Calaverita también por ahí. Sí, Exacto. escríbanos si no lo encuentran. Los recovecos. A de estas la alturas del Potube ya cobramos, pero 100 por peli, 200 por serie. Ese es el big no-no. Ese es el big no-no que no tienes que decir. Se supone que todo se trata de compartir. Mientras sea compartir, como que según esto las leyes son un poco ambiguas. Sí, tienes razón. Pero si cobramos... Nadie cobra la calaverita. no. Es por hablar de la NFL, se te pegó la ambición. Sí. Sí, déjalo ahí, muy déjalo. malo. Sale el espíritu de Travis Kelce o lo que sea. Iu. Tenemos también Teléfono Negro 2. Se estrena el 16 de octubre. Va a estar en cines, obviamente. ¿Vieron la 1? No. No, me la perdí. Vean. Perdón. ¿Sí? Véanla, si están escuchando esto y no han visto la 1, Teléfono Negro está muy bien. Sí, ok. Sí, completamente la recomiendo muchísimo. ¿Es estilo Saw o no? No. Ah, ok. No, ok. es estilo... Pues obviamente sí es como un... Se las voy a pichar. Les voy a pichar la película a ver si los convenzo. A ver. Ok. ¿Ok? Hay una especie de asesino serial en un pueblito que se dedica a raptar niños, los encierra y después los asesina. Ay, pensé que el pueblito se dedicaba a raptar niños, güey. No es Wayward. Ok, sí. Ok, entonces rapta el asesino serial Ajá. a los niños. Y entonces a uno de los niños que rapta da la casualidad que puede comunicarse con los otros niños a los que ya ha matado. Y entonces los niños intentan ayudarle a través del teléfono negro al niño que está raptado para poderlo ayudar. Ok. De eso se trata Teléfono Negro. La historia está basada en un cuento corto de Stephen King. Ok. Entonces por ahí ya hay cosas muy chidas. Está Ethan Hawke. Ethan Hawke ya es como lo contrario a... O sea, no hay tal cosa como Scream Queens. Pero por ejemplo pienso en Justin... El de Barbarian. Sí. ¿Sí recuerdan quién? Que sale también en películas de comedia y todo eso. Sí. Él es una especie de actor recurrente en películas de terror. Sí. No, sí, o sea, sí. no es tal cual como un Scream Queen o King, porque no existe el que sale en Weapons título. también, por ahí muy Exactamente. brevemente. Sí, es el sí, papá, sí. ¿no? El otro Exacto. papá. El otro papá, exactamente.
Entonces, Ethan Hawke también tiene un poco eso, ¿no? Que sale en Sinister 1, que es una de las películas más aterradoras que he visto en mi vida. Sí, en mi vida. Y creo que es la película número 1 que actualmente se hicieron que midieron como la frecuencia cardíaca de las personas. Científicamente es la película actual más terrorífica. Se supone. Comillas. Dependiendo de cómo tomen ustedes terrorífico. Perfecto. Entonces, la verdad es que sí me siento mal de habérmela perdido. Sí. El tráiler de la 2 sí me dio miedo. O sea, sí es de las cosas que dije, ¿qué está pasando aquí? Y de repente me dicen Teléfono Negro 2 y dije, oh, mierda, no he escuchado. Digo, no he visto la 1. Entonces, pues bueno, ya tengo con qué entretenerme este Halloween. Sí. Sí, suena que sí, también me la vendiste. Sí quiero verla. Perfecto. Misión cumplida. También tenemos Paranorman, octubre 23, es el reestreno de esta película que se estrenó en el 2012, creo. Ya tenemos varios años. Sin embargo, pues vaya, tiene todo este concepto de stop motion, increíble, o sea... Y está remasterizada en 3D. Sí. Vi el tráiler otra vez de esta ocasión. Pues no sé, siento que es como una golosina halloweenesca. Y es que Paranorman, siento yo, justamente cuando les hice la pregunta hace 2 capítulos de Calaverita, como de que qué recomendarían, no, fue el pasado, a los niños como para ver, yo recomendaría también Paranorman, porque creo que es de las cosas que no son tan para niños. La historia está manchadita y hay partes de la animación bastante pasadas. Está muy bien hecha. No está boba, así no trata a los niños como si fueran tontos. No es Coco. No. Entonces para mí como decía, es una golosina de Halloween, definitivamente lo es. La animación está súper bien hecha, los zombies, los monstruos están súper bien hechos. Yo creo que pues vaya, no sé, por ejemplo, si te gustó, seguramente, o sea, si te gustó El extraño mundo de Jack, definitivamente ya viste Paranorman. Pero vaya, creo que es en ese sentido. Y también está padre ver como las cosas que están hechas en 3D y pensadas en 3D. Es interesante porque cuando ves una peli que no tiene que ver nada y no fue pensada en 3D y nada más te la meten en estas salas 4D que a mí me chocan, como que te avientan cosas y agua y te lastima la espalda y cuando tienes más de 30 no está bien. No está nada que te toquen chido. la espalda así, no. Ahora que está pensado precisamente en el 3D, verla remasterizada siempre es como se agradece mucho. O sea, el 3D no está hecho para todas las películas, pero cuando está muy bien pensado se disfruta mucho. Se disfruta muchísimo el 3D. Por supuesto. Y como última recomendación de este podcast, tenemos a la retrospectiva de David Leitch en Cinépolis. Es mi director favorito. No tengo absolutamente nada más que decir. Y ahora ustedes se preguntarán... a ver, en primer lugar, les hago la pregunta. ¿Han visto alguna película de David Lynch? Sí, seguro sí. ¿Cuál? ¿Cuáles hay? Ok. Eraserhead. Ok. Blue Velvet. Terciopelo Azul se llama en español. Mulholland Drive. Ok. El Hombre Elefante. Al Hombre Elefante la vi de niña, obvio. Sí. Oh my God. Sí. Oh my God. Firewall with Me, que es de Twin Peaks. Esa es muy de nicho. Lost Highway. Carretera Perdida en español. Wild at Heart. Con el de Long Legs. Ahora yo soy el que se lo olvidaron. Nicolas Cage, muchas gracias. Y Laura Dern. Inland Empire. Laura Dern. Y finalmente The Straight Story. Okay, ¿Alguna? ¿La han visto? Sí. El Hombre Elefante. El Hombre Elefante. Ok. En el CCH, por supuesto. Okay. Y Twin Peaks, bueno, empezamos a ver Twin Peaks. Qué joya. Qué joya, mano. Bueno, si ya conocen un poco de David Lynch, entenderán por qué lo metí aquí. David Lynch es un creador de pesadillas. Sí, es uno de los directores surreales que teníamos. Su pérdida de verdad me dolió mucho. Y esperen justamente un análisis que yo voy a hacer para octubre en video acerca de David Lynch, haciéndole un homenaje. Y les voy a explicar por qué tiene que ver con los temas de terror. Aunque parecería que no, porque habla de muchas cosas. Habla de drama, habla mucho de romance. El romance es una de las cosas como de los temas más... concurrentes de la filmografía de David Lynch. Pero no obstante,
Su filmografía también tiene unas cosas de horror. Ahí está la belleza, la estética de lo grotesco. Entonces por eso lo tenemos. Les pongo que son únicamente en Cinépolis, la retrospectiva, y hay que estarlo cazando porque son muy pocas las funciones en cines muy seleccionados. Claro. Entonces vean qué película les interesa ir a ver y cácenla. Yo voy a ver absolutamente todas porque no puedo perderme una película de Lynch que esté proyectada en grande y remasterizada. Eso no se puede hacer. Y si tuvieras que recomendar, digamos, para quienes no podemos ir a ver todas, para los que no tenemos horario abierto, o que no sabe, o sea, porque bueno, creo que David Lynch tiene como su reputación, que sabemos quienes nos gusta el cine, sabemos quién es David Lynch, aunque a lo mejor también tiene esta aura de es muy extraño, a lo mejor hay gente que dice como no, yo no le entiendo, o yo por ejemplo que la verdad no he visto tantas películas, ¿con qué nos recomendarías a lo mejor adentrarnos aprovechando que van a estar en cine? Creo que Blue Velvet tiene absolutamente todo lo que podrían esperar de una película de David Lynch. Tiene estética, tiene terror oculto, tiene romance, tiene una música bella de Angelo Badalamenti, que es su compositor, y tiene pues obviamente la historia retorcida. Pues él lo que hace es como analizar la sociedad americana y como que te plantea que obviamente en la superficie siempre demuestran algo. Siempre demuestran que todo está bonito y que siempre está lindo. Pero cuando entras y penetras esa superficie, te das cuenta que en realidad es una sociedad podrida. Está retorcido. Hoy en día es que yo creo que la cosa ya ahorita es distinta. O sea, ahorita ves la sociedad americana y Weapons es lo contrario. Weapons te dice, ya no es bonito por afuera. O sea, la sociedad norteamericana ya no es el American Dream. Ya está podrido por dentro y por fuera. Ya es una fruta podrida. Y con hongos. En Twin Peaks, o sea, como que la estética es como muy perfecta al principio. Se ve como muy exacto, muy bonito. Como toda la estética de los 90 está ahí. En los primeros capítulos está ahí concentrado en el American Dream, en el Estados Unidos. Todo es bien, el mejor pueblito, país del mundo, comunidad, somos lo mejor, nos conocemos etcétera. todos. Exactamente, pueblo chico, infierno grande, por ahí dicen. Claro, creo que por ahí va. Sí, si tuviera que recomendarles dos, sería Blue Velvet. Ahí van a poder encontrar todo y además es una narrativa muy convencional. Si les da miedo de repente esa onda de que puede tener como esta categoría o esta estampita David Lynch de que es demasiado surreal y es difícil entenderlo, despreocúpense, Blue Velvet es muy entendible. Y por otro lado, si quieren entrarle un poquito más a los guamazos, Eraserhead, que es su ópera prima. Y por cierto, era la película favorita de Stanley Kubrick. Entonces, ahí se las dejo. Se las dejo. Perfecto. Con esas dos tienen bastante. Y si quieren conmoverse y quieren también seguir una historia sencilla, El Hombre Elefante. Sí. Gracias por aclararlo. Yo pensé que era la sesión de gustos personales. No, bueno, es que creo que puedo hablar. No, bueno, se nota la pasión. Se nota que es tu director favorito. Puedo hacer una tesis de David Lynch y la voy a hacer. Esperen el video análisis. Sí, bien ahí. Yo voy a hablar de Eugenio Derbez, güey. El monje loco. Y bueno, en la siguiente sección, donde ya vamos a hablar de lo que sucedió este año, pues yo les debo el voto de el veredicto final. Hacia dónde nos vamos a inclinar en esta gran pelea de Weapons contra Bring Her Back. Que además está bien traerla de repente porque hay niños y niñas ahí en ambas. Exacto, en ambas hay niños y niñas, y muy terrorífico también. Sí. No me gusta esto de decantarme por una, porque siento que automáticamente pareciera que la otra es menor. Y yo creo que en este caso, en esta pelea, me acordé mucho de nuestro amigo Alan, un saludo, que nos dice, ay, es que todas las películas se venden como la mejor película de terror del año y que por eso según esto no le gusta el terror.
Yo sé que a veces hay años donde la pelea es así como de... yo creo que ninguna, ¿no? Pero en este caso las dos sí están en un top. O sea, sí es un top. Sí, las dos me dieron mucho miedo. Las dos las pasé increíble. Ya di el maldito veredicto. Ya cómete la maldita naranja. Y me voy por Bring Her Back. Okay. Nada más por dos cosas. La primera, porque sí trata Bring Her Back de un sentimiento más... vamos bien, universaliza un sentimiento que todos tenemos. Es un poco ahí de redundancia lo que acabo de decir. Pero me siento más identificado por ese sentimiento universal y por la incomodidad de la actuación de Sally Hawkins. Que Dios mío, desde el minuto 1 que aparece en pantalla, tú ya sabes que ese pedo está mal. Tú ya sabes que su personaje está mal. Tú sabes que hay algo retorcido con su personaje y lo mantiene en tensión toda la maldita película. Creo que ya coincido. Para mí, digo, no vamos a volver a meternos a los chingadazos. Simplemente ya sigue pelea con cuchillos, güey. Sí, es lo que sigue. Sí, excelente. Sí, qué bueno que traje un revólver a una pelea con cuchillos. Porque con este argumento... que no estoy de acuerdo, así... No, creo que Bring Her Back tiene momentos más de horror. O sea, más momentos de... Como tú bien dijiste, no voy a ver. O sea, que voy a desviar la mirada 2 segunditos. Cosa que pocas películas han logrado. Pero para mí, Weapons tiene momentos de tensión, de... O sea, sí quiero seguir viendo, al revés. Como de, qué miedo, pero voy a seguir viendo. Claro. ¿Y qué acaba de pasar? Como de momentos más what the fuck, ¿no? Y jumpscares muy finos. Para mí ese es como el tiro que hay. Claro. Y por eso prefiero Weapons. O sea, prefiero más la cuestión de la ansiedad que sentimos de qué va a pasar a... No puedo ver la pantalla ahorita. Claro. Sí, pero creo que este año la pelea sí estuvo muy dura y definitivamente yo vería las mismas veces Weapons que Bring Her Back. Creo que las dos pusieron la vara muy, muy alta. Sí. Sí, y bueno, eso, ¿no? Decir que obviamente... que pasa mucho que cuando una persona elige algo pareciera que desprecia lo otro. Sí, claro, y que también a veces por decir a mí no me gustó pareciera que estamos diciendo es una mala película. No. Y no, o sea, hay que separar no. eso muchísimo, porque uno puede reconocer la gran película que es y decir, pero a mí pues no me gustó. Y ese vale, pues, ¿no? Entonces, y bueno, creo que también poner a competir estas fue también muy en términos de la dinámica, de que fueron muy paralelas, ¿no? Que había como una forma de analizarlas también. Entonces, no se lo tomen personal. Sí, completamente. Al final de cuentas, en cuestión de gustos se rompen géneros. Las dos son muy buenas. Muy buenas. ¿No? Y yo creo que ahí el tiro está en uno mismo. Sí, y a continuación la pelea con cuchillos de Woody. Ya se define todo. Bueno, el público va a decidir. El público va a decidir. Sí, ya veremos. Para este momento ya debió haber salido la encuesta. Sí, ya veremos. En el siguiente programa comentamos qué decidió el público. Excelente. ¿Va? Me gusta esa idea. Vamos a pasar con la siguiente peli que también fue un regreso muy, muy importante, que fue 28 años después, de Danny Boyle. ¿Qué nos pueden contar acerca de? Yo no pude verla. Platíquenme, véndanmela. Pues yo la verdad vi 28 días después, un poquito antes de ver 28 años. O sea, como la primera, ¿no? Que estamos hablando de que esta es una secuela que tardó mucho tiempo en llegar y que entiendo que Danny Boyle había dicho como yo ya no voy a hacer más. O sea, que él no se involucró creo que en la 2, en la de 28 semanas, que entiendo que es descartable. Y se nota. No la vean. Y entiendo que ya después dijo, no, mejor sí hago algo. Y se nota por qué decidió hacerlo, en mi opinión. Tiene que ver con la pandemia. O sea, entramos en pandemia hace unos 5 años y yo creo que ahí dijo, sí tengo algo que contar después, ¿no? De lo que ya conté. 28 días después, pues es una gran cosa, una historia que se le nota original, ¿no? O sea, retoma este tema que está súper abordado en el cine, que son los zombies, y hace un abordaje bastante original, bastante icónica la película. Y con esta, pues que creo que tenía la vara muy alta. También fue 28 días, fue
o sea, icónica en el sentido que también fue de la nueva ola de las que posicionó las películas de zombies otra vez ya no en el lado serie B. No, o sea, porque hubo muchas pelis de Romero, muchas pelis de los 80s en donde la serie B de los zombies era predominante. Irónicamente usa handicaps. Se hizo con handicaps. Sí, no. O sea, es que creo que Danny Boyle es muy listo en el sentido de decir con qué puedo trabajar y cómo lo voy a hacer. Ok, si tengo 15 minutos para cerrar el Tower Bridge, el puente de Londres famosísimo que da hacia el Big Ben, pues entonces tengo que aprovechar lo que tenemos hoy en día. Y las handicaps era una de las cosas que se tenían. Entonces, barato, fácil. Sí, y sin importar el medio, ¿no? O sea, como que le da un poco igual como esta parte técnica de la que yo siento que hoy en día las películas abusan mucho. Sí. O sea, qué padre, tenemos un chingo de efectos y en casa podemos usar After Effects y ya hacer los sables de luz que en los 80s eran un pedo para Star Wars. Claro. Hoy en día tenemos tanta tecnología que entonces más bien creo que se nos está olvidando un poco la forma. Y el feel, y el corazón, y la carnita y lo artesanal. Claro, y en 28 días me gusta mucho que justamente como dice, mira, podría haber tenido una cámara mamona o varias handycams y lo vuelve más arriesgado. Claro. Y entonces es como vamos a hacer la toma desde acá donde no se hubiera podido, vamos a hacer la toma desde acá donde hubiera podido. Y no, pues es un experimento, o sea, toda la peli es un experimento súper interesante. Y bueno, eso salió en el documental, ¿cómo se llama este documental? Sí, Side by Side. Ajá, Side by Side. Side by Side. Justamente se trata sobre eso, sobre cómo te atreves a experimentar con este nuevo recurso que son las cámaras de video caseras que pues la gente tuvo en ese tiempo. Eso, ¿ustedes creen que 28 días? 28 años 28 días. Tiene también esta parte como innovadora? ¿Se siente por ahí eso? ¿O deja un poco por el lado? ¿Qué rescatan de 28 años? Yo creo que la historia. Porque sí creo que ya bueno, no sé tú, Vivo, pero yo creo que esa parte como que se sentía muy original en 28 días, o sea, como la forma de grabar, todo esto. Creo que acá se nota que pues ya hay más dinero a lo mejor, ¿no? Que está partiendo ya en una época muy distinta, pero yo creo que la historia compensa muy bien eso, ¿no? O sea, sí creo que lo que hemos platicado con Beetlejuice y eso que te preguntas, ¿es necesaria esta historia? Porque pues finalmente ahí, claro, o sea, siempre hay un hilo que tú puedes jalar. O sea, puedes cerrar una historia y decir, aquí le jalo y saco una secuela, ¿no? Pero yo creo que acá, en el contexto de una sociedad post-pandemia, que es la que estamos viviendo ahora, y que si se acuerdan cuando estábamos en confinamiento, estaba esto de que, la naturaleza está retomando las ciudades y veían a los patos ahí en las calles y, ¿no? O sea, como que, y diciendo, no, y ahora se ve el cielo porque ya no hay contaminación, y como que teníamos este feeling de que sí, ¿no? Tal como vez, que nos estamos acelerando, como que mal, podríamos hacer algo diferente como sociedad. Esta es una invitación y todo se fue al carajo porque regresamos y ahora estamos peor. Y entonces yo creo que esta historia para mí fue como esa invitación a decir, güey, algo pasó hace 5 años, no fue cualquier cosa, como que un poco regresemos a repensar y creo que yo lo sentí así, la verdad no he leído si fue en su intención, pero me gustó mucho en ese sentido, que fue un gran homenaje a la gente que murió en la pandemia y que no sé, yo siento como que algo me está diciendo, güey, dime que no murieron en vano, o sea, que hay algo que podamos hacer, no en el sentido de seamos una mejor sociedad, ¿no? O sea, no en cuestión como moralista, sino más en una cuestión de, güey, la vida humana es algo importante, ¿no? O sea, como que, y eso, no más importante que la naturaleza, sino como esto, o sea, como qué es lo humano, ¿no? O sea, como que de repente y que te lo pongan ahí con la idea de los zombies, ¿no? Hay una transformación con los zombies porque evolucionaron, porque pasaron 28 años, entonces hay ahí una evolución de los zombies. Entonces, a mí me gustó mucho la historia, o sea, creo que concluyo que es como una historia que sí valía la pena ser contada, que lo hace muy bien, lo cuenta muy bien y a mí me gustó mucho. Sí, no, creo que concuerdo completamente. En Threads nos seguimos mutuamente. Un compañero de cuando estudiaba música, Santiago Sachs, dijo sobre la película: no imaginé que una película de zombies me hiciera llorar.
Porque toda la violencia, no sé, qué vemos en Guerra Mundial Z, en The Walking Dead, está presente. O sea, los zombies están presentes, sí son parte de esta película. Sin embargo, sí aprovecha Danny Boyle para hablar de un montón de cosas. O sea, hace críticas, por ejemplo, a la masculinidad muy dura. Porque hay un macho alfa en los supervivientes. También hay un macho alfa en los zombies. Y hay una contraposición muy dura con la figura del niño, que es el protagonista, que es Spikey. La esposa o la mamá más bien la mamá de Spikey, que es Isla. Y el anciano, que es el doctor Ian Kelson. Que es Ralph Fiennes. Sí. Y sobre, Ralph Fiennes. Ajá. Oh. Y sobre su que es un gran personaje, papel. yo tengo Gran así, papel. Durísimo, es un gran personaje porque él, bueno, con spoilers ya ni modo. No, bueno, no es tan spoiler, pero no sí, digas tantos, sí, porque acaba de estrenar en HBO. Sí, Sí, que la yo vean. sí la pienso ver. él es como una persona, como la persona que cura, que en el mundo ficticio, hace 30 años era un doctor. Pero ahora ya no tiene ninguna de esas herramientas. De resonancias, todo lo que quieras. Es un hechicero. Un chamán. Entonces es un chamán, es un hechicero, es un Curandero. Es un curandero. Wow. Y entonces Danny Boyle hace en ese personaje una cosa tan bella que es el conocimiento y la magia otra vez se vuelven a juntar porque volvemos a ser humanos más conectados con la naturaleza. La película habla sobre la muerte digna, habla sobre la crítica hacia la tecnología, que al final ahí aparece un personaje que viene del mundo exterior, que se supone que ya está recuperado, pero al final tú dices como de... ¿estamos recuperados como para hacer eso que es esta persona? Entonces, hacen muchas críticas. Tal vez en algún momento alguien pueda decir, son demasiados temas. Pero siento que lo hace muy bien y los conjunta muy bien y los cierra muy bien. Para mí definitivamente sí fue una de las películas, no de terror del año, una de las películas del año. Muy pertinente, Wow. un mensaje muy profundo. Y vaya, pues como lo une con el terror, pues para mí es una cosa excelsa, ¿no? El final si te quedas como de what the fuck, pero es porque sí, Viene sí. una secuela Ajá. que va a estrenar en enero del 2026, que Genial. es 28 años después de Bone Temple, que de Bone Temple igual no es como spoiler porque se ve en los trailers y así, hay literal unas esculturas hechas de huesos. Ok. Entonces, bueno, acá entiendo va a seguir la historia de Spikey, del niño, que al final hay ahí como algo que sí te deja así como de ¿qué? Y Pregunta sí, viene una importante. ¿Danny Boyle la va a dirigir? va a producirla. Va a estar dirigida por Nia Da Costa, Ok. que ella estuvo involucrada en Candyman y en The Marvels. O sea, ha hecho como ahí algunas Ok. cosas. Entendería que a lo mejor un poco ahí como de encargo, Trasfondo, pero ok. sí creo que esté involucrada. Pero Danny Boyle está en la producción. Sí, Vamos sí, a ver cómo termina. Pero gran peli. Definitivamente, en cuanto esté en plataformas, no se la pierdan. Ya está, Ya está en Ya está en plataformas, sí, HBO, sí, sí. véanla, véanla. Por favor. Redondeando un poco como el comentario que hacía tu colega de la Facultad de Música, Ajá. el cine de zombies de Romero empezó justamente como una crítica social. Claro. Y que seguramente lo hemos platicado en el podcast, ya no me acuerdo si lo hemos hecho o no, pero bueno, resumiendo un poco, lo único que haces es encerrar a personas y le pones un agente externo que los pone en situaciones límite. En este caso es un apocalipsis zombie, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, Dawn of the Dead, el amanecer de los muertos. Ajá. No se confundan con la nueva de Zack Snyder, que medio que va por ahí, pero la original de Romero de los 70s o los 80s, algo por el estilo, Sí. es una crítica durísima al capitalismo. Claro. Y al consumismo voraz, ¿no? O sea, por eso los encierra en un centro comercial. Sí. La primera es también un análisis como del racismo, de muchísimas cosas, también como de los cultos incluso. Como de la masificación de la cultura en general, ¿no? Ujú, Como por eso es tan popular en los años 50, cómo te vuelves una masa que ya no piensa en tu comunidad
sino que piensa como en este fenómeno que es la masa, que la masa pues como que ya no piensa, como que ya nada más se dirige, sí, como claro, que ya nada como más, una horda. Te vas hacia donde te dicen como una horda, ¿no? Exactamente. Por ahí está el análisis que es interesante de muchas películas. Hay muchas películas de zombies para analizar. No nos vamos a clavar mucho en ello, pero bueno, es nada más como haciendo la observación. Y claro, bueno, en algún momento se utilizó como para serie B. Entonces explotó y se sobreexplotó y se sobreexplotó. Y entonces de repente película de zombies ya era igual a... Mal hecho. Sí, pelichunda. Pelichunda, ya ni siquiera del 7, cabrón. O sea, ¿no? Ya no de dominguera. Sí, así como peli de... Tubi, ¿no? canal de paga. De autobús. Sí, exactamente. Sí, es en lo que se volvieron las películas de zombie. Y bueno, The Walking Dead lo renació. Y creo que tiene... También The Walking Dead al inicio tiene muy buen... tanto el cómic como la serie. Sí. Tiene muy buenos análisis sociales. Sí, hay muchas cosas que se exploran en The Walking Dead. Poder. Ya después de repente se explotó y se volvió el pinche Conjuro. Oye, sin fin, ¿no? Sí, ya pinche Marvel, sí. Historia con historia con historia. Sí, con historia. No, pero además aburridísimo. Sí, o sea, es que todavía dijeras, bueno, se extendieron, pero pues está entretenida, me la sigo. No, era aburridísimo ya ver un capítulo de las temporadas después, no sé, de la cuarta. Y era así como de, ya, qué como hueva. el abuelo Simpson hablando, ¿no? Sí. Y en ese tiempo la cebo... Sí, no. Sí, sí, pero tiene sus momentos. Y el cómic nunca cae. Si les interesa, es una gran cosa. Una buena lectura para Halloween, dirías. Una buena lectura para Halloween, para cualquier época del año. Porque por lo mismo de que es un análisis social muy, muy interesante. Pues acá Danny Boy lo hace bastante bien, así que también muy, muy recomendada y a la espera de lo que venga en enero del 2026. Completamente. Acerca del tema que tuvimos en el podcast de Potubrecht, del cual yo vengo bastante mal vibrado y creo que no voy a dormir como al menos 2 noches. Les quería hacer como una recomendación de lectura, tanto de lectura como de película, que es Muñeca Reina. El texto es de Carlos Fuentes, es un cuento corto o una noveleta, y la adaptación cinematográfica la hizo el director de mi escuela, que se llama Sergio Ljubich Green, y es del 72. Gran cosa, tiene que ver con niños. No les voy a decir absolutamente nada más. Claro. Lean el texto está cortito. Es muy tétrico. Sí, tiene esa es la palabra. Tétrico. Tétrico. Porque no es terror, no es terror. Malvibroso, es mala leche. Tétrico. Sí. Te deja un gusto especial. Sí. Y como que tú... Los textos de Carlos Fuentes, de Fuentes tienen eso, ¿no? O sea, que entre... Es bien terrorífico también. Sí. Entre más lo lees y entre más lo... O sea, como que entre más le rascas a sus palabras, ni siquiera sé cómo decirlo, porque pues digo, como que creo que Carlos Fuentes es literalmente muy letrado y como que utiliza muchos recursos literarios de los cuales como que yo no tengo el bagaje cultural para poder analizar tan a profundidad. Lo único que sé es que la forma en la que utiliza y en la que compone si te hace sentir, o sea, si te quiere hacer sentir mal vibrado, lo va a hacer. Y creo que, por ejemplo, Aura lo logra. Aura, que es una de esas lecturas que te ponen en secundaria que yo no sé por qué lo hacen, ¿sabes? O sea, es como lo que tienes que leer. Claro, exactamente. Creo que es como, o sea, está padre y está interesante, pero no creo que le saques el jugo que le debería sacar ahora. Creo que hay lecturas más interesantes como lo hemos hablado, El Principio del Placer, pero no el pinche Principio del Placer, perdóname, queridísimo Emilio Pacheco. O sea, todos los otros textos del Principio del Placer se me hacen tan buenos para secundaria, excepto El Principio del Placer, o sea. Yo creo que sí viene de un mochismo institucional. Porque cómo pones a la figura de Maximiliano como una especie de fantasma zombie, cosa extraña que te visita en el bosque de Chapultepec, que yo creo que sí hay un mochismo institucional que dice como, no, espérate, sí, ustedes son instituciones de la lectura en México, de la literatura en México, perdón, pero se están manchando. Mejor ponemos textos más livianillos. Yo ni siquiera siento que sea eso. Yo siento que es como, a ver, sí, Emilio Pacheco es chido, ¿no? Sí, a ver, ese texto habla sobre un niño en secundaria que está aprendiendo acerca del placer, precisamente. Ponle eso.
Okay. ¿No? Y los demás textos, olvídate. Sí, exacto. Es como que olvídate de lo demás, solo ponle ese. No sé, yo sí siento que hay... Sí siento que está... Sí hay machismo, yo también creo. Obvio, sí la asociación de padres de familia diciendo como, no, espérate, ese texto no. En la secundaria, una maestra nos dejó leer El rey se acerca a su templo de José Agustín. Uy, ardieron, ¿eh? Sí hubo papás y mamás que... Tenía una amiga que sí, su mamá fue así como... O sea, neta, fue a gritar a la escuela como de... ¿Cómo le pueden dejar esto de leer a mi hija? Porque sexo, drogas y rock... Literal, sexo, drogas y rock and roll con El rey se acerca a su templo. Obviamente, o sea, cosa que no se había visto en la escuela, nos tenían así con el libro. O sea, no podíamos dejar de leerlo. Entonces era el receso y estábamos todo el salón leyendo. Y entonces, claro, ella decía... Están leyendo, ¿no? Como que no los habíamos puesto a leer desde hace un buen. Y no cañitas, ¿no? Sí. O sea, y bueno, pues gran cosa que también era José Agustín, pero sí, o sea, sí asusta. Sí, ¿no? sí se asusta a las sociedades. Y creo que todavía están ahí presentes los que velan por el buen pensar. Digamos. Completamente. Y venga, Ciel, te pasamos la estafeta directamente, se las pasamos a las monstras, a las monstruosas. Que vengan las monstruosas. Las invocamos. Pues para que se terminen de asustar. Hoy solo traigo pelis donde hay niños, niñas ahí, ¿no? Okay. Y da miedo. Pero antes de entrar en el tema y justo para empezar con las dos primeras recomendaciones, que no tienen niños y niñas explícitamente, pero ahí están, ahorita lo van a entender. Pero les quería traer el tema de la male gaze o la mirada masculina. Okay. ¿Qué saben de eso? ¿Qué hay de eso? El término male gaze, o sea, creo que lo he escuchado, pero ni siquiera sé bien qué sea. Okay. Entonces, no sé muy bien. Pues yo puedo decir que es como... para nosotros como hombres es como la norma, como que ya vemos así las cosas. Entonces tu autor, Carlos Fuentes, David Lynch, por el hecho de ser hombre ya tienes como esa perspectiva. Entonces vaya, no importa que seas la persona más increíble en lo que te estés dedicando, vas a hablar desde un enfoque, ¿no? Y eso es inevitable. Está bien, está mal, podremos hablar de eso, pero es inevitable. Creo que va de ahí. Ok, sí, un poco va por ahí. Bueno, justo. La male gaze es un término que acuñó Laura Mulvey, que es una teórica británica del cine, ¿no? Es feminista, ya participó activamente en este corpus teórico que se ha construido desde el feminismo para analizar el cine. En los 70s estuvo, o sea, fue como ha sido su apogeo en los 70s. Y es una teoría, o son teorías que se recargan mucho en el psicoanálisis, justo para analizar la representación de las mujeres en el cine, en general. Y ella acuña este término justamente para describir cómo la narrativa fílmica, creo que en este término específicamente sí se basó mucho en cine de Hollywood, de esos tiempos, para describir cómo la narrativa fílmica parte de una visión masculina, ¿no? O sea, y entonces eso lo que hace es que a los protagonistas hombres o a los personajes que son hombres, los ponen como sujetos activos, mientras que todo lo femenino es relegado a ser un objeto pasivo, objeto del placer, ¿no? Y entonces eso se ve reflejado en tres aspectos principalmente. La manera en la que la cámara mira, o sea, desde la fotografía, cómo se mueve, ¿no? La edición, incluso la publicidad y todo. Desde la construcción de los personajes, ¿no? Como lo masculino siempre es el héroe, ¿no? Como muy activo, muy complejo. Los villanos también son masculinos porque son complejos y así. Y también concibe que quien está viendo la película es un espectador, ¿no? O sea, piensa en que quien va a recibir la película va a ser un hombre, ¿no? O sea, como que va a estar dirigiendo hacia como la si visión el target masculina. Fuera directamente hacia los hombres. Claro. Exactamente. Y entonces esto lo que produce, pues evidentemente son narrativas visuales en donde esto sucede y las audiencias entonces lleva a que se identifiquen con lo masculino porque obviamente es mucho más interesante. Lo que ves reflejado en la pantalla. Claro, y porque es mucho más interesante ver a un hombre que es complejo, que tiene como eso, como que complejo es la palabra que yo uso porque no significa que siempre sea el bueno. O sea, también puede ser el malo, pero tiene aristas, ¿no? Es como una representación real
¿no? Mientras que la mujer son estos personajes como muy planos, ¿no? Como solo construidos para dar placer visual, ¿no? Entonces eso como espectadoras, ¿qué nos queda? ¿No? O sea, como que o nos identificamos con lo masculino, lo tomamos como modelo, pero finalmente eso no lo podemos ver reflejado en nuestra realidad porque pues no somos hombres, ¿no? O sea, socialmente no se nos concibe así. Y entonces no podemos replicar eso que estamos viendo, o sea, no nos podemos ver representadas en eso que se nos está planteando. Y por otro lado también crea un exceso de historias enfocadas en los hombres que lleva a que las personas pues obviamente sientan mucho más simpatía por lo masculino, ¿no? En esto también se ha creado a partir de esta conceptualización la female gaze, que sería no lo contrario, ¿no? No se trata ahora como de que las mujeres sean este personaje complejo y que los hombres sean como lo pasivo. O sea, no es como darle la vuelta, sino crear historias en donde las mujeres también tienen esa complejidad, ¿no? No se trata de ser las buenas, ¿no? O las heroínas, sino se trata de que sean representaciones reales de mujeres, donde las mujeres también nos podamos representar y donde los hombres también puedan mirar representaciones más reales. Y eso significaría salirse de ese lugar que dice como, pues solamente existes para dar placer, ¿no? Tanto a los hombres como a las mujeres. Estas, aunque obviamente tienen su nombre de male gaze, female gaze, no dependen solamente del sexo de quien está haciendo la película. Esto quiere decir que no porque sea una mujer automáticamente tiene female gaze, ¿no? Que es un poco lo que hablaba en el primer programa. Sí, claro. O sea, no es así porque sí requiere una intención. O sea, sí necesitas como tener esta intención muy, muy clara de construir personajes, de pensar en que tu audiencia no solo son hombres, claro, ¿no? Y que no solo son hombres blancos, además, ¿no? Y entonces eso significa que muchas mujeres, aunque hagan cine, están cayendo o caen en la male gaze. Y eso tiene todo el sentido, porque obviamente crecemos viendo eso en el cine, como en la publicidad. Como lo que hablabas el capítulo pasado de Catherine Bigelow, ¿no? O sea, que no precisamente por ser una mujer va a hacerlo con perspectiva. Sí, exacto. Claro. O sea, claro, y también tiene mucho sentido porque si tú como mujer cineasta, por ejemplo, hace 20 años estabas buscando reconocimiento, es mucho más fácil pues que te den reconocimiento. Caer en el status quo, ¿no? Exactamente. Claro. La male gaze tiene que ver con ese status quo. Esa es como la vara desde la que se mide, ¿no? Es el canon. Y entonces cuando alguien hace algo diferente, ¿no? Entonces ahí es como que, como que se desprecia, porque estamos acostumbrados todos a ver, claro, a que nos dan una fórmula una y otra vez. Exactamente, ¿no? Y que en este caso pues sí tiene que ver no solamente con un tema, o sea, puedes hablar, estaba el ejemplo de Crepúsculo, toda la saga, tanto en los libros como en las películas, o sea, la protagonista es Bella. Sí. Bueno, creo que hay unos libros donde no es ella, pero el punto es, o sea, estamos siguiendo la historia de Bella, es un personaje femenino, totalmente con una mirada completamente masculina, ¿no? Porque es como esta mujer que está entregada por amor al hombre, ¿no? De su vida, lleva como un mes de conocerlo, literalmente le está diciendo, güey, soy un asesino, y ella como, no me importa, yo te amo, eres precioso, ¿no? O sea, como que esa es una construcción desde la male gaze. Entonces, el sexo de la persona no define la female gaze o la male gaze. Y aquí viene algo que es, en mi opinión, un poco controversial. Pero las mujeres sí pueden hacer male gaze porque estamos inmersas en esa cultura. Yo pienso que es muy difícil que un hombre haga algo con female gaze. ¿Por qué? Porque sí hay que partir de una experiencia que tú no tienes ese lugar social. O sea, entonces cuesta trabajo, ¿no? Construir eso. Duda. Tenemos, por ejemplo, Alien de Ridley Scott. Es una protagonista y ella es la heroína, es una mujer empoderada. ¿Podría entrar? O sea, sé que es difícil, pero creo que es de los pocos ejemplos que luego como que fue el ejemplo que más me brincó, ¿no? Cuando empezaste a hablar como del male gaze y female gaze. Como que es uno de los ejemplos que dije, y estamos hablando además de cine de terror. Claro. Entonces, no sé, pregunta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que esa tiene female gaze? Pues siento que Ridley no está... Bueno, yo no la siento como sexualizada. O no la siento como... No, o sea, yo la veo como una verdadera heroína, ¿no? En el mundo de Alien. Como que todos incluso están como medio a la par.
Ok, eso sí. Y empiezan a ir cayendo y bueno, Ridley pues, termina siendo como la gran heroína y una de los íconos del cine de... No solo del cine de terror, de ciencia ficción, del cine simplemente. Es un gran ejemplo el que pones, porque además ese trae otro término que también viene del corpus teórico feminista, que es el Final Girl. Que es este personaje que sobrevive al final, ¿no? Y que también podemos ver en Halloween, que también podemos ver en estos slashes, en La Masacre de Texas, ¿no? Que es una mujer como la que va sobreviviendo y se le acuña este término del Final Girl. Ok. Yo creo que sí hay algo de eso, ¿no? Como que esta construcción y ahorita con los ejemplos creo que va a quedar muy claro. La construcción de los personajes femeninos, y sí creo que Alien es un precursor, ¿no? Que empieza a decir como, bueno, y si construyo como, ¿no? Como si le doy estas cualidades a una mujer, ¿no? Resulta revolucionario. Cuando estás en una década donde... En los 80s, donde todos son mamados. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Claro, yo sí creo que es un gran parteaguas. No diría que el único, seguramente empezó ahí, ¿no? Como a generar esta parte con Halloween, con todo esto. Pero... Sí creo que sí hay unas partes donde sexualiza, ¿no? O sea, hay una parte donde se está cambiando y entonces le vemos, la parte final, cuando ya está y el alien está ahí dormido, ¿no? Y entonces vemos como, o sea, la vemos súper, o sea, que ahí yo dije, ¿necesario esa parte, no? Entonces, bueno... Tal vez es como esa parte de que tenemos a la protagonista y es Simone Weaver y guapa. Es un súper personaje, ¿cómo no pero... la oportunidad para mostrar su cuerpo. Entonces, bueno, está padre que lo trajeras justo porque también esto no significa que las cosas son blanco-negro, ¿no? O sea, como que también hay una cuestión ahí como... de complejidad, ¿no? O sea, de que sí hay una construcción de personajes. Y yo creo, por eso digo que es en mi opinión, que un hombre, para que logre hacer una female gaze, sí se tiene que rodear de un equipo de mujeres que le esté asesorando, ¿no? Yo he visto cosas que digo como, ay, esto está padre, ¿no? Y luego de repente busco y digo, claro, había una mujer en el guión, ¿no? O sea, hay alguien ahí como que de repente... Entonces, no quiero ser esencialista y decir como, no, solo las mujeres podemos. Yo creo que no es imposible, pero sí creo también, y bueno, también este término del female gaze surge también con mucha intención de darle espacio y voz a lo que crean las mujeres, ¿no? Claro, porque siento que el problema es que los hombres nos vamos derecho. O sea, no nos juzgan, no nos preguntan, nos vamos derecho con nuestra idea. Eso es lo que tiene que ser. Entonces creo que se vuelve difícil quitarnos esta male gaze, porque de entrada lo que hagamos es lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, si viene Stanley Kubrick a decirte como de, yo quiero hacer esto, pues no, le dices que no. Tú dices, ok, vamos a darle. Entonces tiene que haber como un ejercicio de parte de los creadores hombres de decir... y si quisiera hacer otra cosa, ¿no? Como muchas preguntas que luego nos hacemos, incluso en este mismo podcast, ¿no? De decir como de, está bien que digamos esto, pero debes de tener una duda original. Porque si no es como de, güey, lo que yo digo está bien. ¿Por qué voy a ponerlo a cuestionar, güey? Lo que yo digo es lo que es. El problema yo creo que ese es el problema de muchos podcasts hoy en día. Que cualquier idiota puede ponerse un micrófono encima y entonces dice las idioteces que piense. Claro. Y entonces tenemos Espartacos 18 por todos lados, ¿no? O sea, y solitos se matan, ¿no? O sea, solitos se ponen la soga al cuello, ¿no? Espero nosotros en octubre no ser unos de esos. No haber asesórense. Creo que tiene que ver con eso. Creo que tiene que ver con eso, o sea, claro. si escuchas, ¿no? Y platicas, creo que también tiene esta parte de Calaverita, ¿no? O sea, porque entonces tú ya entras con nosotros y nos das perspectivas que nosotros no conocíamos. Claro. Y también a nuestro público, ¿no? La mayoría de nuestro público de octubre son mujeres. Exacto. O sea, son mujeres. Entonces también está padre como pues tener como esta perspectiva realmente de una mujer que nos pueda compartir. Además, como con estudios, muchísimos estudios cerca de, y nos pueda como ayudar como a reiniciar ese chip, ¿no? O sea, como hacer un reset de cosas que no nos habíamos cuestionado tal vez en otros momentos. Sí, justo, creo que eso, ¿no? Como preguntar y traigo a la mesa justamente estos términos porque creo que el pensarlo y analizarlo te abre una perspectiva a mirar también cosas que aunque tú no te veas representado como hombre en eso,
pues está chido que lo mires, porque nosotras llevamos toda la vida mirando cosas donde no estamos representadas y nos gustan, porque hemos aprendido. Y a ver, también quiero eso, como que quede claro que no estoy satanizando. El hecho de que algo tenga male gaze, que es prácticamente todo, o la mayoría, no significa que sea algo malo, ¿no? O sea, no es automáticamente malo, solamente es como que hay que mirarlo, ¿no? Y yo creo que también dos cosas pone sobre la mesa también muy importantes. Estoy hablando solamente en términos de género. También se abren otras cosas en términos de raza, en términos de clase. O sea, ahí también abrimos, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, justo hablando de Jason Peele, ¿no? Él hizo Get Out, por ejemplo, ¿no? Que es una gran cosa. Y ahí, por ejemplo, yo pongo sobre la mesa esa historia. ¿Tiene derecho un hombre blanco a contar esa historia? ¿Hubiera salido igual si hubiera sido un hombre blanco? Sí, ¿no? Te tiene que atravesar la historia. Por eso yo digo que la female gaze tampoco es que un hombre pueda hacerla, porque no te atraviesa, ¿no? Entiendo. Y de nuevo, no significa que así deba de ser o que así se haga el cine, ¿no? No estoy diciendo como, ahora todo tiene que ser con female gaze. Solamente creo que también nos invita a mirar las cosas desde un lugar distinto. Y con esto inicio las dos primeras recomendaciones que también me gustaría, no tanto como la dinámica de Weapons Bring Back, pero estas son dos películas que estrenaron el año pasado y que seguramente por ahí en el podcast pasado mencionaron, que fue Inmaculada, del 2024, y La Primera Profecía. Sí. Es como muy difícil no compararlas, no soy la única que lo hace. Salieron aquí en México con semanas de separación, pero además la trama es igual. La trama es similar. Sí. Es prácticamente lo mismo, es una novicia que lleva a un convento en Roma y que empieza a pasar cosas muy extrañas que derivan en un embarazo no deseado y que ambas van a responder a esa situación de maneras muy distintas. Claro. Yo pienso que una es claramente un male gaze y la otra es claramente un female gaze. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles son? ¿Qué dicen? Sí, creo que es muy obvio. ¿Tú quieres darla primero? Tú dices una y yo digo otra. Sí, no, creo que ya habíamos hablado de esto y pues Inmaculada tiene completamente el male gaze, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué desde poner a Sydney Sweeney como protagonista? Hasta habíamos hablado de que había una onda ahí de fetichismo, ¿no? De decir así como pues la mujer por los medios bautizada como la mujer más sexy del mundo se viste de monja. Y es virgen. Y es virgen, claro, ¿no? Entonces, por ahí anda definitivamente esa visión. Y bueno, a ver, amigo. Pues la primera profecía de entrada está dirigida por una mujer, si mal no recuerdo. Sí lo abordamos en el primer podcast y es la precuela a la profecía. Y entonces sí tiene una mirada completamente distinta justo desde cómo lo abordas acerca de su embarazo y cómo tratan el embarazo y cómo llevan el embarazo y cómo culminan con ese embarazo. Claro. Sí, justo. Inmaculada está dirigida por Michael Mohan, que también como que no tan relevante. Relevante. Está producida por Sydney Sweeney. Ella le llegó el guión años antes y no se hizo la película, entonces ella lo recupera y dice yo quiero hacerlo. Y yo creo que su actuación es muy buena. Sí. Pero claramente es una mirada muy, muy masculina, porque además creo que caen también como en estos personajes que también yo identifiqué, por ejemplo, como en Maxine, ¿no? Que son estos personajes femeninos como que ya no se dejan, ¿no? O sea, es como de, no, yo voy a responder. Pero es una transgresión en códigos masculinos, ¿no? Así como chingo de sangre, ¿no? Y como, a mí me gustó, o sea, Inmaculada me gustó, también, ¿no? O sea, como muy transgresora a lo religioso, como muy blasfema, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muy poco desarrollo de los personajes femeninos, ¿no? Hay varios personajes femeninos ahí, la relación entre ellas como que no la desaprovecha, claro. ¿no? Sí, completamente coincido en la parte del fetiche. O sea, obviamente no es inocente, es como vamos a poner al símbolo sexual de virgen. Claro. Obviamente, ¿a quién vas a jalar? ¿En quién estás pensando cuando pones eso? Claro, en los hombres. En los hombres, ¿no? Y bueno, mujeres que también les gusta, no está mal. Pero justamente ahí el énfasis está en eso, ¿no? Como en una transgresión muy masculina. La Primera Profecía está coescrita y dirigida por Arkasha Stevenson. Es su primera película, pero ella tiene antecedentes muy sólidos en el terror. Ella participó en la tercera temporada de Channel Zero, que es lo que hablábamos. Lo que estábamos hablando, exactamente. ¿no? Que es una serie de antología de terror. Entonces, tiene como ya antecedentes muy sólidos en este género. Y sí es la precuela de la película de La Profecía de 1976, la original. Que yo cuando escuché que salía La Primera Profecía, dije, tengo que ir a verla.
porque yo soy muy fan de La Profecía original. Sí. O sea, a mi mamá le gustaba mucho. No sé por qué, porque le daba un montón de miedo el anticristo. O sea, como que la idea del anticristo le daba mucho miedo, pero bien que le gustaba la película. Claro. Entonces yo la vi varias veces con ella y entonces yo quería ver en La Primera Profecía y iba con cero expectativas, porque estamos hablando de una precuela, ¿no? Sí, sí, de esas sí. que Sí. dices, de nuevo, ¿Necesaria? ¿es ¿Es necesaria? ¿Para qué? ¿Para Ven. qué? Claro. Y cuando salí, lo primero que le dije a Vivo fue, aquí hay una mujer. Mínimo hay una mujer en el guión. Esta es una historia que sí se tenía que contar, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, y no les estoy haciendo un spoiler porque 1976 fue hace casi 50 años, véanla si no la han visto. Es la historia del nacimiento del anticristo, que cuando empieza la película vemos cómo se integra una familia que tiene poder político, porque necesita ir escalando. Tiene que nacer. Exactamente. Con poder político. Ahora ya es Trump, presidente, ¿no? es Sí. la parte 4. Se tuvo que poner una peluca, ¿no? Porque el niño tenía cabello negro. Sí. Pero no nos cuenta cómo nace, porque él no nace del vientre de esa mujer, de esa familia. Si recuerdan, en el hospital cambian a los bebés. Sí. Entonces, esta historia nos va a contar cómo es que se ha engendrado Damian, ¿no? ¿Quién es quien da a luz, ¿no? ¿Y qué pasó con la bebé que cambiaron, ¿no? O sea, y entonces ahí, de entrada ya me está poniendo ahí... Sí. Esta historia estaba invisibilizada. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos ese personaje Es de que ni esos- siquiera salió. Es muy interesante porque es lo que dices, que a veces hay como hilos que podemos jalar y sí puedes sacar como cosas interesantes, como por ejemplo esta profecía, el inicio de la profecía, o Beetlejuice 2. O sea, como hay huecos en el guión que dices como aquí sí da, y hay huecos en el guión que dices esto es relleno puro y duro al estilo Dragon Ball Z, cabrón. Claro, sí. Exactamente. Entonces, claro, y crea como estos personajes con matices, que es complejo. Hay personajes femeninos que tienen una interacción muy interesante. Aquí no está desaprovechada esa relación. Hay diálogos entre los personajes femeninos. Es una de las grandes cosas de la female gaze, más bien de la male gaze, que hacen personajes femeninos sin compañía. Son personajes muy solitarios, ¿no? Porque son planos, ¿no? Claro, sí, porque Entonces no tienen acá hay, profundidad. exacto, aquí hay esa profundidad a partir de esas relaciones. Retoman un personaje que había sido desechado, ¿no? En la original. Le dan agencia, además, la forma en la que responde a la situación es enfrentarse, pues, a la iglesia, porque además también me parece que esta es muy transgresora en términos más sutiles, porque dice, el nacimiento del anticristo estuvo involucrada a la iglesia. ¿Por qué? Sí, a mí se me hace muy interesante que, Sí. contrario a la de Inmaculada, el villano es este genio loco, individual, que actúa solo, Pirado. la retórica de la manzana podrida. Y la primera profecía es el sistema, amigo. Es una estructura. O sea, Es más grande de lo que crees, Estas exactamente. cosas no se hacen nada más porque alguien se piró. No, estas cosas se hacen porque hay toda una organización. Y también esa es para una que mirada se muy haga. gringa, ¿no? O sea, como Sí. la meritocracia de una sola persona. Claro, que sí, es la que- completamente. Exacto. Exacto. Y también la visión Ajá. social es una visión menos Sí, gringa. sí, es una Latinoamericana, visión incluso casi, ¿no? Porque estamos acostumbrados a estos movimientos sociales de reconocer el poder, y acá justamente nos plantea esta historia de que la iglesia está perdiendo poder. Claro. ¿Cómo la recuperamos, ¿no? Lo que Sí. decíamos Hay que en el crear al capítulo Lo que anticristo. de- decíamos en el Sí, capítulo ¿no? Que en el tercer capítulo de la quinta Te temporada. cambalacheó tu bienestar porque toda esta sociedad siga creyendo. ¿Cómo negocias? ¿Estás de acuerdo? ¿Le entras? Exacto, entonces bueno, además aquí me parece, y a mí es la razón por la que me gustó mucho, hay una conectar con los personajes. ¿Cómo yo conecto con una novicia que engendra al anticristo? Pues obviamente no voy a conectar desde el lado de ser una novicia, no voy a engendrar nada, menos un anticristo, pero conecto con la agencia. O sea, con la forma en la que el personaje responde ante la imposición, ¿no? De invadir su cuerpo finalmente. Ahí yo conecté. Y entonces por eso salí y yo dije, aquí hay una mujer. A fuerza que hay una mujer porque entiende, o sea, se nota, ¿no? Y entonces justamente esa posibilidad de crear conexión es lo que da cuenta, pues, de la female gaze en este caso. Entonces, bueno, yo les pongo a ambas. Me gustó también Inmaculada, es transgresora en ciertos términos. No quiero satanizar a Sydney Sweeney así de, ¿pero por qué hizo esto así? Es lo que decía en el primer programa. A veces les estamos exigiendo más a las mujeres. Claro. Pues ella no la tiene y está bien. Hizo una película que es entretenida, ¿no? A muchas personas nos gustó, Es de está terror. sangrienta, Y además ella es como súper consciente de todo esto, ¿no? Sí, Ella lo dice como, aprovecha. yo hago lo que quiero hacer, como lo quiero hacer,
hacer, cuándo lo quiero hacer. Entonces creo que eso también está bien, ¿no? Ambas están bien, si las quieren ver. Ambas son muy Inmaculada, buenas, sí, muy gran divertidas, cosa. muy entretenidas y tienen grandes momentos también de terror. Si Sí, ya es las para- vieron, vuélvanlas a ver con sí. esta mirada, a ver Sí, qué ven. Sí. Sí, es para un Yo quiero versus volver a ver ahí, la primera sí. profecía. No la tengo tan fresca. Güey, tiene unos planos de terror ujú, puro. No horror, terror puro, de verdad icónicos. En serio. Sí. Ujú. Pues la primera profecía está en Disney y Inmaculada está en Amazon Prime, por si las quieren ver, están ambas. Amazon Prime y Disney tienen un muy buen catálogo de terror. Sí, Me sorprende sí, sí, tanto de Disney que son tan mochos. Pues que tienen todo ahí, ya Sí, es Fox, sí, es ya compraron Nat todo. Geo, Sí, sí, entonces como que ahí completamente. está. También, Hasta lo que no quieren comprar. También chéquense Tubi. O sea, Ay, de entre sí. toda la basura que Sí, hay que sí, sí. escarbar, si se van a la sección de películas de terror mexicanas, tienen tiene unas todo. joyazas ahí. Sí, entre que Tubi y Pluto TV definitivamente- hay grandes cosas. Sí, sí, sí. Y Sí. grandes cosas. Lo en ambas. único malo con Tubi es que todas son dobladas. Ah, sí, sí, sí. Es el problema. Por eso hemos visto más Por eso hemos mexicanas, visto las porque- mexicanas ahí. Claro, pues, en el Porque idioma las otras original. sí es doblada. Y bueno, para continuar y cerrar con las recomendaciones de esta semana, traigo 2 películas que son dirigidas y co-dirigidas y coescritas por Verónica Franz y Severin Fiala. Ellos son austriacos y me parece que son una dupla que están haciendo grandes cosas de terror. La voy a traer en el siguiente programa para que lo hablemos porque además los 3 la vimos, El Baño del Diablo. Ellos son los del Baño del Diablo. Pero para esta recomendación traigo Good Night Mommy y The Lodge. Ok. Good Night Mommy es una película del 2014, fue su primer largometraje. Verónica Franz era periodista de cine, entonces esta es su ópera prima, que lo hacen los dos juntos, y fue candidata austriaca para participar en la mejor película en lengua extranjera de los Oscars. La sinopsis es que son 2 gemelos que hacen todo juntos, le dan la bienvenida a su mamá después de su cirugía reconstructiva, y entonces ellos empiezan a sospechar que hay algo extraño con su madre, y se preguntan si esa mujer es realmente su mamá. Eso los lleva, se perturban mucho, y pues no sé, a mí me gustó mucho, me dio miedo. Me parece que hay una buena construcción de la atmósfera tensa, de repente no es como que sea así súper terrorífico, pero ya la historia como que sí vas ahí avanzando un poco como con la visión de los niños, justamente Claro, son unos niños muy perturbadores, como que en un momento tú piensas que no, y luego dices como ¿qué pedo con estos niños? Y luego ya dices ¿qué acaba de suceder con estos niños? Entonces muy enganchante, y me parece que ahí hay una mirada femenina sutil, ¿no? O sea, no es como esta construcción súper transgresora de lo femenino, pero también me parece que no cae en estos clásicos estereotipos, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho. ¿La han visto ustedes? La he escuchado y sé que es un peliculón y sí es como de esas cosas que no nos tenemos que perder. Sí, ya tengo una palomita más para ver. Sí, tuve pesadillas con esa película. O sea, a pesar de que es tan inquietante que después igual, no sé, creo que vi Friends o algo así, pero aún así sí tuve... Friends es como tu comfort serie sí, como sí. para relajarte después. The Friends y Office. Titanic son las cosas que me relajan después de estas dosis de terror. Pero sí, a pesar de eso, sí tuve pesadillas con Goodbye Mommy. Es una gran película. Está disponible en su calaverita de confianza. Yeah. En Prime está la versión gringa, que es del 2021. No les voy a pasar como a mí, que la empecé a buscar y dije, ¡ay, está en Prime! Hay una versión gringa del 2021 con Naomi Watts. Sí. Yo no la he visto. Habría que ver qué tal está, pero bueno, ya sabemos lo que hacen las versiones gringas, de repente Sí, por ahí no, como es que ahí dicen, la ay no, versión los vainilla gringos de no las aguantamos cosas. ese ritmo o esas cosas y la cambian. O descafeinan o tergiversan, ¿no? Como Sí. que dicen, no, a esto le falta USA exhaust. gays. He vivido medio engañado. Pensaba que Goodnight Mommy solo había una, porque sí la conocía. Entonces tal vez yo estaba pensando en la de Naomi Watts. No sabía sí. que había una antes. Sí, no, de hecho, la de Prime es del 2021, la de Naomi Watts. Esa es la que yo estaba pensando. Sí, no, sí. esta es del 2014. Y justo estaba yo leyendo como algunas opiniones de esa. Y siento que la gente como que de repente como que no le gustó tanto. Porque creo que hubo un toma ahí con la publicidad, con el tráiler. Como Ok. que la publicitaron raro. Ok. Entonces como que generó ciertas expectativas y creo que no les funcionó respecto a eso. Pero yo que la vi así sabiendo que esta dupla estaba involucrada, dije como que a ver y
muy recomendada. Entonces yo sugeriría que vean, si no la han visto, vean primero la original y ya vemos qué tal el remake. Perfecto. ¿No? De esta misma dupla austriaca, pero ahora del 2019, está The Lodge, que fue traducida como La Cabaña Siniestra, creo. Sí, es así. Cabañas. Una de las mismas cabañas. Siniestra, la abandonada, la lejana, la última cabaña. Le hizo mucho daño, yo creo, que esa traducción, porque está... O sea, porque La Cabaña, ¿qué? ¿La cabaña qué? No tenía mucho que ver. Es nada más donde pasa la historia. Claro. Entonces yo creo que le hizo mucho daño esa traducción. Pero aquí hablamos de una futura madrastra que solo con los 2 hijos de su prometido se queda varada en su alojamiento rural durante la Navidad, que es esta cabaña en medio de la nieve, ¿no? En medio de la nada. Ahí ella y los niños experimentan una serie de sucesos inexplicables que parecen estar relacionados con el pasado de ella. No es spoiler, pero para que los enganche, el pasado de ella tiene que ver con una secta. Ahí se los dejo. Nice. Y los niños en esta película, hijos, no. O sea, bueno, yo creo que con todas estas, bueno, excepto con la última, yo digo, por eso no tengo hijos y no voy a tener, de verdad, y menos voy a ser madrastra de alguien, porque creo que la exploración en esta película justamente es de esa relación entre la madrastra y los hijos, que ya sabemos que es una relación compleja porque está poniendo ahí en competencia a la mamá con la madrastra, ¿no? Y entonces la tensión, entonces se genera una relación ahí bastante compleja y es una gran idea llevarlo al terror, ¿no? Esa relación. Me parece que es una gran película de terror. A mí no me pareció nada predecible. O sea, como que sí dices así de, ¿qué está pasando? Okay. O sea, como que, ¿qué es? Ya dime qué es. Porque de repente te la danzan y es como, güey, sí es algo sobrenatural. Y luego es como, no es sobrenatural. Y luego, sí es. Y entonces tú... Entonces crea como esa ambigüedad. Ajá. Todos estos factores que tú estás mencionando y que por cierto no mencionamos en el Octubre. Ajá. Y qué bueno que lo mencionamos en Calaverita, porque entonces es como se nutre uno con el otro. Vienen de un texto de un libro que se llama Otra Vuelta de Tuerca de Henry James. ¿Alguna vez lo leyeron o lo escucharon? Lo ubico, sí. Es un libro que ya tiene sus años, me parece que es más o menos de los 20s. Ajá. Y tiene varias adaptaciones cinematográficas. Netflix es la cabaña, no, la mansión encantada, ¿no? De Haunted. The Haunted of... Creo que tiene algo de eso. The Haunting of Hill House. Sí. Ajá. Tiene influencia en... Exactamente, tiene influencia en... Tiene muchas adaptaciones esa película. Entre ellas está The Innocents. Ajá. Se llama así precisamente porque son niños a los que los fantasmas de una casa empiezan a influenciarlos para que hagan cosas y entonces malvibran a los adultos. Los adultos empiezan a decir por qué los niños se están comportando de una forma en la que no deberían. Okay. Y ese es un patrón que se repite muchísimo en las películas y que sí abordamos en el Octubre. Sí. Pues acá creo que también es un gran giro de tuerca lo que pasa en The Lodge. Véanla, está disponible en Prime. Y la siguiente es un clásico de Jennifer Kent, de Babadook. Instant Classic. Sí. Salió y la banda dijo, ¿qué carajo? Sí. Es así como los otros, o sea, es de ese tipo de cine. O sea, que salió y se volvió no lo pudiste haber dicho mejor, un clásico. 2014 de Australia, y se acuerdan que les decía la vez pasada que hay como una ola reconocida de mujeres haciendo terror. Esta película también es precursora totalmente de esa ola. Se reconoce, ¿no? Y se entiende por qué aquí hay una mirada completamente femenina, hay un abordaje de la maternidad, complejo, hay una crítica, no es condescendiente, ¿no? Se nota que una mujer sabe de lo que está hablando. Matices, ¿no? Es matices, no es la maternidad vainilla Disney, y no es así gringa. No es romantizada y tampoco satanizada, o sea, te está diciendo como, claro, esta mujer está sobrepasada, ¿no? O sea, hay un duelo ahí que está viviendo,
está sola, ¿no? Su red está ahí como que muy, muy frágil, Estable. o sea, sitúa, ¿no? Entonces, es una gran metáfora de la maternidad. Sí, el niño también, así como que hay partes donde dices como... Sí, te harta. El niño sí claro. te llega a hartar, ¿no? Y eso también es un retrato muy honesto, Claro. que a veces no nos atrevemos a hablar de la maternidad de esa forma porque está muy, muy romantizada. Entonces, si alguien lo iba a hacer, era una mujer, es Jennifer Kent, véanla, está disponible en Tubi, pero lo que hablábamos, ¿no? Como que está de repente en español, No se la entonces arruine. sí, si la quieren ver, Mejor pida Calaverita. sí, pidan Calaverita. Estuvo por Netflix mucho Sí, tiempo, ¿no? creo Ya que ahorita la quitaron, Ok. pero chéquenlo porque por ahí andaba, si no la piden por acá. Seguro regresa a otra plataforma más conocida, ¿no? Ujú, sí, no debe tardar. Y la última es una película que se llama Tiger Stripes. Está dirigida por Amanda Nell Eu del 2023 y es una película de Malasia. Ella también es de Malasia. Bueno, la película es de Malasia y 8 países más. Hubo una gran colaboración. Estrenó en el Festival de Cannes y ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica. Wow. Cuando regresó a Malasia fue censurada. No... Algo hizo bien. Sí. Exactamente. Algo hizo bien. Exactamente, fue censurada porque lo que hace es contar la historia de Safan, que es una niña de 11 años que empieza a experimentar cambios debido a la pubertad, en un contexto donde la menstruación pues tiene ciertas connotaciones, ¿no? O sea, en la sociedad de Malasia. Ajá. Está muy, muy interesante. Lo mencionan como un body horror. Ok. Yo pensaría que hay elementos como un tanto flojitos para hablar de horror corporal, pero no está mal. Hay terror. Y me gusta mucho porque es un abordaje también muy fresco y muy honesto, no solo de la menstruación, sino también de la amistad y de la relación entre niñas, porque no las romantiza, ¿no? O sea, hay matices, hay complejidades, o sea, no por ser niñas automáticamente ya son buenas, ¿no? Y todo bien. Entonces, hay es como un coming on age, Ok. ¿no? Porque sí, finalmente está hablando de la pubertad, pero está muy actual también porque por ahí sale TikTok, ¿no? Entonces, como que también eso de repente desde acá, desde el occidente, cuando miramos eso, es como de, ay, ¿a poco tienen TikTok allá, no? Así como que pensamos Sí. que, no sé qué nos imaginamos del oriente. Entonces, también una gran actuación de la protagonista, de la joven actriz, y pues una mirada completamente femenina, abordar el terror, la menstruación desde el terror no es algo nuevo, pero también ha sido abordada mucho desde la mirada masculina, y acá me parece que hay un énfasis en los personajes y en las relaciones entre mujeres, y pues eso fue censurada, entonces algo hizo muy bien, pídanla en su Calaverita. Pues es que qué más terrorífico que pasar por la adolescencia, amigos. Sí, o sea, ese es seas el hombre, verdadero seas terror. mujer. Ujú. De verdad, ese es verdadero terror. Y qué padre. O sea, hay pelis que están jugando mucho con eso. La hermanastra bella juega, más fea, Sí. juega un poco con eso también, ¿no? O sea, con esa parte en la que estás como en una transición, en donde, vaya, Cronenberg lo explota muchísimo. No, por ahí va el lado del horror, ¿no? O sea, como el cuerpo está sufriendo estos cambios y a través de esos cambios los demuestras como en partes horrorosas, ¿no? Además, es una transformación física también, ¿no? Sí, de eso Sí, va. que es una gran Exactamente, oportunidad de eso va. para Sí. usar horror. Exactamente. Ujú, entonces, bueno, esas las películas. Grandes dulces. Yo veo ahí muchos Sí. Kit Kats, muchos Bubulús. muchos Milky Ways, muchos Bubulús. Y pues bueno, ya llegando a la parte final de este podcast de Su Calaverita, vamos a la sección de los eventos. La primera recomendación es para mí un imperdible, definitivamente es Bajo el signo de Saturno, adivinación en el arte. Es en el Munal, ya pudimos ir. Hay obras de Leonora Carrington, Dr. Adl, Tamayo, el archivo Casasolo. Esa fue una gran sorpresa, ¿no? Que de repente nos encontramos que había, bueno, Oye, no, Goyas. que no hay. Amigo, Goyas en el primero. Ese era la cereza del pastel. O sea, encontrarte un Goya de un madrazo en la cara es una gran cosa. Afortunadamente va a estar hasta febrero del 2016, el 15 de febrero.
Cuesta 100 pesitos la entrada general. No sé si haya esta onda de los domingos. Nosotros fuimos entre semana. Estudiantes, personas con INAPAM, todos ellos reciben un buen descuento. Sí, tú entraste gratis, ¿verdad? Gratis, completamente. Hay que ser estudiantes. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Estuvo chida? Sí, ¿A mí sí. ¿Les malvibró? Sí, hay cositas ahí, ¿no? Como que una se queda viendo y dices como, wow. Mucha adivinación. Hubo ahí un grimorio del 1500, algo así, que en el que yo dije, yo me puedo pasar aquí fácil, y en los Goyas. Sí. Fácil me pude haber pasado como una hora, pero medio que hay que circular, medio que hay que avanzar. Pero, o sea, creo que es una exposición no como para ver de pasadita y así banquetera. O sea, creo que es una exposición para clavarse. Y yo solo les adelanto que cuando vayan a la exposición, y si pusieron atención a los potubres, se van a acordar de nosotros y van a decir, ay, mira, esos chatos no estaban tan chatos. Sí, yo les recomiendo mucho, por lo mismo de que está siendo muy popular, y por lo mismo de que sí te quedas con ganas de quedarte en cada una de las obras un buen rato. Les recomiendo una entre semana, les recomiendo de verdad no dejarlo para el 14, para el 13, para el 12 de febrero, no, porque va a estar tupido el asunto, ¿no? Entonces vayan creo que vale la pena gastar 100 pesitos para ir un día entre semana. Vale completamente la pena, y para que se tomen el tiempo de disfrutarla. Y si usted cree en las energías, en la luna y en las fuerzas y todo esto, creo que son también muy buenos momentos, porque seguramente ahí hay cosas cargadas de muchas cosas. Claro, claro. Sí, hay objetos ahí que ya definitivamente historia tienen. Completamente. Sí. Vamos a seguir con una obra de teatro. Está El Sótano, dirigido por Esteban Román, basado en el relato de Koshi Suzuki. Va a ser en el Teatro Fernando Soler Velázquez, en León 31 de la colonia San Rafael. Los horarios son los viernes a las 7 p.m. y a las 9:15, los sábados a las 6, 8:30 y los domingos a las 7:30 p.m. Tiene un costo de 400 pesitos. ¿Ustedes alguna vez han ido a una obra de terror? Justamente les iba a decir que desafortunadamente no he ido a obras de terror, obras de teatro de terror, ¿no? También he visto bastante sobre El Sótano. Definitivamente sí me gustaría ir. Es una experiencia que hace falta. Es que está mucho la publicidad, ¿no? Sí, hay mucha publicidad. ¿Ha estado Ana Claudia Talalcón ahí? ¿Es esa? ¿O estoy Creo que también está también Luis Felipe Tobar. Ajá, o sea, sí hay como, nombres altitos, sí. Por eso le están Tobar metiendo muy bastante. Teatrero, sí. Completamente de teatro, sí. Lo hace bien, de hecho. Luis Felipe Tobar lo hace muy bien. Yo recomiendo. Sí he ido a obras de terror. Es un mood completamente distinto, porque como bien dicen los actores, el teatro está vivo. O sea, sí es muy distinto ver actores enfrente de ti, actuando y reaccionando. También he escuchado cosas muy malas a veces de obras de teatro, ¿no? Entonces, como todo. Sí, exactamente, como todo. Y también está La Dama de Negro, que también está en obra de teatro, que si vieron la película y se asustaron mucho como yo, pues querrán ver la obra. Yo tengo ganas ahora que lo veo. Es como la precuela de Harry Potter, ¿no? La secuela. La secuela. Sí, porque ya está grande. Sí. Está raro que sea precuela. Se rifó ahí Daniel Refli. Sí, como que ahí queriéndose salir, y es una gran historia, ¿no? Está en el Teatro 11 de Julio, en Vertis, en la Narvarte, los viernes a las 8:30, los sábados a las 6 de la tarde y 8:30, y los domingos a las 6. Cuesta 391 pesos. No 90, no 95, 91. 391 pesos. Lleven cambio. Porque es difícil esto de que un billete de 400 es complicado. Pero ese es como para dar una propina, seguramente. O sea, llevas dos de 200, entonces es como para ir a quedártelo. Sí, exactamente. Así se hace el robo hormiga en el teatro. Y bueno, con esto damos por terminada una emisión más de Calaverita, de Pazú Calaverita. Ya definitivamente se siente que estamos entrados en esto de octubre. Ya desafortunadamente para cuando estén escuchando esto, ya debe de estar la cuenta regresiva para Halloween. Y bueno, pues nada, me voy definitivamente feliz por lo que hemos estado haciendo, aterrorizado por lo que hemos estado haciendo. Por lo que hemos estado haciendo, y por lo tanto, pues bastante satisfecho. Espero de verdad haberles transmitido a todos los que estén escuchando y a ustedes esta sensación.
Muchas gracias por escucharnos. Esperamos sus comentarios por ahí. Si ven algo que recomendamos, si tienen alguna opinión, si no están de acuerdo, quejas, sugerencias, abrazos, todo recibimos. Sí, completamente. Interactúen, den like, comenten, compartan con las personas a quien más confianza le tengan. Yo soy Jair Vivo. Yo soy Cel. Y yo soy Valdemar. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.